Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos por encontrarnos. Julio Cortázar. Julio Florencio Cortázar Scott nació el 26 de agosto de 1914 en Ixelles, Bruselas, Bélgica, aunque su familia se trasladó muy pronto a Buenos Aires, llegando a Argentina con 4 años. Fue uno de los escritores más influyentes del siglo XX, hijo de Julio José Cortázar, argentino, agregado comercial de la Embajada Argentina en Bélgica, y de María Herminia de Scott, argentina con orígenes franceses y alemanes. Cursó estudios en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta. En 1932 obtuvo el título de maestro y en 1935 el título de profesor normal en letras e ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras. Aprobó el primer año, pero abandonó para iniciarse en el profesorado. Fue profesor de lengua y literatura francesa en varios institutos de la provincia de Buenos Aires. En 1938, bajo el seudónimo Jorge Denis, publicó su primer libro, Presencia. Ya en 1944 obtuvo un puesto de profesor en la Universidad de Cuyo, donde participó en manifestaciones contra el fenómeno del peronismo, y 4 años después, en 1948, obtuvo el título de traductor de inglés y francés tras cursar en 9 meses estudios que normalmente llevan 3 años. Tal esfuerzo le provocó síntomas neuróticos. Se convirtió en uno de los autores argentinos más traducidos a otras lenguas y está considerado como un paradigma de la literatura argentina. Fue un renovador de la estructura del lenguaje, que juega con elementos fantásticos sin perder nunca su conexión con la realidad. Cortázar decidió emigrar y partió hacia París en 1951, año en que consiguió una beca y trabajó como traductor de la UNESCO, que desempeñó hasta su jubilación. Entre sus obras más destacadas tenemos su primer cuento, La casa tomada, publicado en 1946 por un periódico literario llamado Anales de Buenos Aires, por iniciativa de su director Jorge Luis Borges. Los Reyes, poema en prosa centrado en la leyenda del Minotauro. Bestiario, primer libro de cuentos. Los Premios, novela que gira alrededor del crucero que gana un grupo de jugadores en un sorteo. Historias de cronopios y de famas. Las armas secretas, uno de sus numerosos relatos. El libro de Manuel, que gira en torno a temas políticos y humanistas. Pero la obra más destacada fue Rayuela, publicada en 1963, de la que se vendieron 5.000 ejemplares durante el primer año. Esta obra implica al lector en un juego creativo en el que él mismo puede elegir el orden en que leerá los capítulos ordenados de un modo poco convencional. Julio Cortázar falleció el 12 de febrero de 1984, a los 69 años, en el Hospital de Saint-Lazare en París, a causa de un súbito agravamiento en el proceso leucémico. Julio Cortázar rompe con la concepción tradicional de la narrativa al introducir en ella elementos lúdicos e innovaciones de muy diverso talante. Por ello, fue rápidamente valorada como una novela maestra del boom latinoamericano y calificada como antinovela por su original estructura y su planteamiento surrealista. El tiempo en que fue creada esta novela transcurre desde 1960 a 1963. El marco histórico en el cual se escribe Rayuela está dado por el movimiento dinámico de las juventudes de Latinoamérica y del mundo occidental. Por esta época, Argentina pasaba por una difícil situación política y económica. Posteriormente, en 1962, se dan las elecciones fraudulentas manipuladas por el presidente Arturo Frondizi y continúa la agitación laboral. Las Fuerzas Armadas se hacen cargo del poder. La característica más singular de la obra es su estructura.
Sus 155 capítulos están agrupados en 3 partes, del lado de allá, referidos a los acontecimientos que transcurren en París, del lado de acá, para aquellos que suceden en Buenos Aires, y de otros lados, que constituyen un material complementario a juicio del autor y que incluyen recortes de prensa o citas literarias. Lo interesante es que, además de la lectura tradicional de comienzo a fin, Cortázar propone 2 maneras alternativas de leer la novela, ya sea hasta el capítulo 56, prescindiendo del resto, o siguiendo una secuencia por él recomendada, en la que se alternan diferentes capítulos. Tal vez esto explique el nombre de la obra, referido a un popular juego infantil, en el que se dibujan unos cuadros con tiza en el suelo y los niños deben ir saltando hasta alcanzar el último, denominado cielo. Rayuela narra la historia de Horacio Oliveira, un intelectual argentino con pocos recursos económicos en 2 épocas de su vida. La primera transcurre en París en la década de los 50 y se refiere a su relación con Lucía, apodada la Maga, una joven uruguaya que carece de los conocimientos de Horacio, pero que aporta una calidez y vitalidad particulares. Destaca también el llamado Club de la Serpiente, un grupo de intelectuales de diversos oficios y nacionalidades, del cual forma parte Horacio, que se reúne para conversar de literatura, arte, etc. La relación entre Horacio y la Maga es complicada, por la tendencia de aquel a verlo todo desde un punto de vista racional, y llega a su clímax cuando el hijo de esta, Rocamadour, muere. La Maga desaparece y mientras Oliveira la busca, se encuentra con un mendigo que trata de tener relaciones sexuales con él. La policía los arresta y Horacio es deportado a Argentina. Ya en Buenos Aires, luego de fracasar como vendedor de telas, consigue trabajo en un circo, gracias a su amigo de la infancia, Manolo Traveler, que también trabaja allí con su mujer, Talita. Horacio comienza a enloquecer, adoptando comportamientos extraños y confundiendo a Talita con la Maga. El circo es vendido y su dueño adquiere un hospital psiquiátrico en el que Horacio, Traveler y Talita van a trabajar. Este ciclo termina cuando Oliveira, convencido de que Talita es la Maga, intenta besarla. Ella lo rechaza y le cuenta lo sucedido a Traveler. Horacio piensa que éste intentará en consecuencia agredirlo y se recluye en su cuarto, no sin antes fabricar una barricada con una serie de hilos y otros artículos. Cuando Traveler logra entrar al cuarto, Horacio está en el borde de la ventana, dispuesto a saltar. No queda claro en ese momento si lo hace o no. El resto de capítulos contiene material complementario, incluyendo la presencia de Morelli, un viejo escritor que interviene accidentalmente en la vida de Oliveira y que pareciera ser el alter ego del propio Cortázar. Como personaje principal tenemos a Horacio Oliveira. Es el protagonista de la obra, hombre argentino de unos 40 años expatriado a París por motivos educativos. Es un hombre curtido y culto, capaz de mantener conversaciones muy interesantes e intelectuales con entendimiento sobre un buen número de temas. Es un antihéroe intelectual que busca una razón de su existencia. Esa inteligencia que lo identifica hace que sus relaciones sociales y amorosas fracasen y le hagan sentir solo. Como coprotagonistas tenemos a Lucía, la Maga, una joven uruguaya denominada de ausente cultura. Sus avances se han dado a conocer en ciertas regiones de París. Ella está acostumbrada a destacarse en los ambientes artísticos y extravagantes, con el propósito de integrarse a una cultura. En estos oficios tuvo la ocasión de conocer a Horacio Oliveira. Manuel Traveler es un gran amigo del protagonista Horacio.
Este se ha destacado en un ejemplo a seguir por la capacidad intelectual que irradia, aunque sus habilidades no se la llevan muy bien con el significado de su apellido, que particularmente significa viajero. Jamás ha logrado irse de viaje y ha permanecido obligado a laborar en un circo. Atalia Donossi, Talita, personaje que constituye ser la esposa de Traveler. Ella es muy conocida como Talita, la cual se caracteriza por ser una mujer radiante, tanto que por un momento Horacio se confunde con ella, en una ocasión de locura y pensando que era la maga. Y Morelli. Es un literato de edad avanzada, también residenciado en una provincia de París. Este escritor fue arrollado por un automóvil e inmediatamente fue hospitalizado en una clínica. Luego de ese evento ya no pudo ocuparse de las funciones que realizaba. Por esta razón se vio obligado a depender de los cuidados de sus amigos y admiradores que tenía en el llamado Club de la Serpiente. Dentro de los personajes secundarios tenemos Ronald. Su personaje representa a un músico estadounidense. Perico Romero. Es un gran erudito español. Etienne. Es un pintor y un alto admirador de los vanguardistas. Pola. Representa a una vieja amante de Horacio Oliveira. Wong. Representa al amigo de Gregorovius. Osip Gregorovius. Docto intelectual mistificador. Guilmono. Entrañable amigo de Etienne Icos. La Clochard. Caracteriza a Emmanuel Valls. El viejo Trouille, conocido como el viejito. Rocamadour, el hijo menor de la distinguida maga. Fallece con una afección febril que se desconoce el origen. Madame Irene, nodriza de Rocamadour. Madame Leonie, reconocido por el oficio de clarividente. Bert Trepat. Valentín, el hermano de Irene. Ferraguto, buen trabajador. El doctor Ovejero, conocido como el cultivador. Don Crespo, destacado por ser muy servicial. Remorino, entrañable acuarelista. Y esposa de Gustoso. Cortázar, con la presentación de su novela, plantea la búsqueda del humor combinándolo con varios elementos como lo son la nostalgia, el juego y con la hondura que nos brinda su relato. Vale señalar que todo está centrado en la profundidad de la vida cotidiana. La complejidad de Rayuela y en consecuencia su riqueza obliga a que sea necesario leerla al menos 2 veces para comprenderla, pero a su vez la forma en que está escrita, tanto desde el punto de vista de la estructura como de sus recursos literarios, convierte al lector en un protagonista activo de la novela, que puede interpretarla de muy diferentes maneras e incluso construir sus propios argumentos, incluyendo finales alternativos. Se trata, en definitiva, de una obra singular, rica en técnicas y recursos literarios, que excita tanto los sentidos como el intelecto y que vale la pena disfrutar. ¿A qué esperas para leerla?